y como el barro, moldéame. Entrar a la palabra de Dios. Bien, estamos en una serie de sermones hablando acerca de 8 emociones que destruyen, 8 emociones destructivas. Y hoy vamos a ver lo que es la culpa. ¿Sientes culpa? ¿Tienes culpa por algo que has hecho y has cargado con eso? Vamos a ver lo que es la culpa. Vamos primeramente a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 4, primer libro de la Biblia. Vamos a estar usando muchas citas. Yo te voy a pedir, por favor, si eres, si tienes la habilidad de estar buscando citas, las busques conmigo rápidamente. Si no tienes esta habilidad, a que la practiques. Pero si en este momento no la tienes, esa habilidad, que puedas estar anotando las citas, que puedas estar anotando los puntos. Bien, Génesis capítulo 4, versículos 6 y 7. Génesis 4, versículos 6 y 7 dice: Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Bien, vemos en esta parte de la Escritura que Dios confronta a Caín, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en su corazón había algo malo y sentía culpa, ¿verdad? Y más adelante vamos a ver, o más bien en la palabra se ve que Caín mata a Abel, ¿verdad? Porque dejó crecer esa culpa, porque dejó crecer ese enojo, y ahora la culpa era mucho mayor. Bien, la culpa. El significado de la palabra culpa, dice el diccionario, que es la responsabilidad que recae sobre alguien tras haber cometido un acto incorrecto. Cuando tú haces un acto incorrecto, cuando tú haces algo que estuvo mal, viene ese sentimiento de la culpa, un sentimiento interno, ¿verdad?, que puede reflejarse en lo externo. Bien, la culpa puede tener una consecuencia emocional, física, o muchas veces esa culpa también puede tener consecuencias legales. La moral, que es la que nos dicta lo que es bueno, lo que es malo, ¿verdad? Hay muchos libros que se escriben acerca de la moral, pero ¿de dónde surge todo esto? ¿Cuál es el principal libro que nos puede hablar de la moral? Bien, ya lo has pensado. Pues la moral, solamente la palabra de Dios nos dicta lo que es bueno y lo que es malo, ¿verdad? Dios ha puesto en el corazón, a través de que Adán y Eva fueron abiertos sus ojos y pudieron reconocer lo que era bueno y lo que era malo, ¿verdad? Hasta nosotros podemos reconocer en este momento lo que es bueno y lo que es malo. Cuando sabemos de algo, que algo salió mal y hay culpabilidad, esto da como resultado el arrepentimiento. Es lo que se esperaría. Si cometemos algo mal, lo que se esperaría es que nos retractáramos de eso, nos arrepintiéramos, expresáramos que hicimos mal. Pero muchas veces, ¿qué pasa? Cargamos con la culpa y lo que menos hacemos es pedir perdón. Lo que menos hacemos es arrepentirnos. Si no hay arrepentimiento, se puede vivir por mucho tiempo con un resentimiento de culpa que no te dejará vivir en paz. Pero cuando se identifica la persona o se identifica la culpa, la persona se libera de su culpa. Lo que sigue después de la culpa
es el resentimiento. Viene la culpa, como que sientes algo aquí en tu corazón, que hiciste algo mal, y después viene un sentimiento, o más bien un resentimiento en tu corazón. Algo no estuvo bien, ¿verdad? De lo que hiciste. La culpa te lleva a la depresión. Hay culpas hechas directamente por uno mismo. Uno mismo puede ocasionar algún problema y eso crea propia culpa. Pero déjame decirte que también hay culpas o también hay sentimientos de culpa causada por otra persona en contra nuestra. Te voy a poner un ejemplo muy claro: el abuso sexual. Muchas veces tú puedes cargar con esa culpa y por años puedes cargar con esto, pensando que tú tuviste la culpa, que algo hiciste mal, que algo salió mal, ¿verdad? Entonces no solamente podemos ser provocadores de la culpa nosotros, sino que otras personas o cosas externas nos hacen sentir culpables. Bien, vamos a ver lo que es la culpa. El sentimiento de culpa te puede llevar hasta la muerte o te puede lastimar, o bien puede lastimar a otros con tu forma de ser, con tu carácter. Constantemente te vas a convertir en una persona irritable. Escucha esto que estoy diciendo. Si tú sientes una culpa en este momento por algo que hiciste o que dejaste de hacer, esto te puede llevar a tener un carácter irritable. Por todo te enojas, por todo te exaltas, por todo estás gritando. ¿Te gustaría en esta mañana ser libre de la culpa? Hoy mismo te gustaría ser libre de esa culpa que estás cargando y que no permite que crezcas en tu vida cristiana y que no te permite ser una persona feliz contigo mismo y con los que te rodean. ¿Te gustaría entonces ser libre de la culpa? Bien, entonces vamos a ver 10 principios para ser libres de la culpa. Vamos a utilizar 10 citas bíblicas. Te pido que me ayudes a buscarlas. Te pido que me ayudes a anotarlas si no las encuentras rápido. Pero vamos a ver 10 principios para ser libres de la culpa. Vamos primeramente a Colosenses 3:23. Colosenses 3:23. Dice así: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Vuelvo a leerlo. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Bien, este primer principio es: evita la religiosidad. ¿Cómo? Evitar la religiosidad. Sí, te voy a explicar por qué. Cuando tú tienes el sentimiento de culpa o esta emoción de culpa de que hiciste algo mal, ¿sí? Buscas la forma de arreglar lo que hiciste mal y muchas veces te acercas a Dios en la forma incorrecta. Cuando hay culpa, la persona busca a Dios por querer cubrir su culpa y esto está mal. No está mal el buscar a Dios, pero querer tapar tu culpa buscando a Dios, eso es incorrecto. Eso se convierte en religiosidad. En lugar de arrepentirte, en lugar de entregar tu corazón, en lugar de que haya un cambio de vida, muchas veces buscan agradar a Dios a su forma y esto es religiosidad. Debemos entender que Dios nos puede perdonar y restaurar y como consecuencia, entonces sí, una vez que hemos sido perdonados, así como leíamos el Salmo 51, ¿verdad? Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. En el momento que se arrepiente el rey David, en el momento que entrega su carga, su culpa porque había hecho mal, entonces como consecuencia pudo adorar al Señor con todo su corazón. Hagamos las cosas, dice este versículo de Colosenses 3:23, que hagamos las cosas como para Dios. Busquemos a Dios con humildad y sencillez y con gratitud. Cuando
Cristo viene a tu vida, cuando te arrepientes de tus pecados, cuando es entregada esa culpa, entonces comienzas a buscar y comienzas a hacer todas las cosas como para el Señor. Bien, segundo principio. Ya lo pasado, como dice la canción, ya lo pasado, pasado. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 5. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hermoso pasaje, ¿verdad? Ya lo pasado, pasado. Dice este pasaje, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. ¿Cómo es entonces posible, hago una pregunta, cómo es entonces posible que un cristiano viva con su pasado y con tantas cargas? ¿Qué dice este pasaje? De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. El pasado, solamente te atormenta. ¿Sabías esto? Te voy a poner un ejemplo. Un elefantito que estuvo anteriormente en aquellos tiempos, en el circo. ¿Sí? El elefantito, desde que nació, fue amarrado de su pata a un tubo, ¿verdad? A un palo ahí en el circo. De forma que el elefantito quería jugar, quería moverse, quería brincar, quería hacerse para allá, correr, pero no podía por causa de eso que lo sujetaba, esa cadena, ese grillete que lo sostenía. Fue creciendo, fue tomando fuerza de tal forma que se convirtió en un animal muy grande, ¿verdad? Imagínate un elefante africano, gigante, con una fuerza que es capaz de tirar un árbol. Pero como creció amarrado de esa pata, no hace ni siquiera el intento por escaparse. Ahora ha crecido ese elefantito, ¿verdad? Y ahora no puede liberarse, pero no porque no tenga la fuerza. Si él quiere, tiene la fuerza para arrancar y ser libre, pero no es libre. ¿Por qué? Porque carga con su pasado. Ese pasado lo ata, y así sucede con muchos de nosotros. El pasado te ata y debes de entender que en Cristo hay libertad. En Cristo puede ser quitada la culpa. La culpa te ata al pasado y no te deja ver o no te deja disfrutar de las bendiciones presentes que Cristo te ha hecho libre. Si estás en Cristo, eres una nueva criatura. Lo vuelvo a repetir, si estás en Cristo, en este momento, eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Entonces, ¿seguirás arrastrando tus cadenas del pasado? ¿Seguirás culpándote? ¿Seguirás cargando con esta emoción destructiva de la culpa? Recuerda, ya lo pasado, pasado, no me interesa, dice la canción, ¿verdad? Y así dice la palabra. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Cristo te da novedad de vida. Disfruta, ahora eres libre del pecado, libre de la culpa. Tercer principio. El que nada debe, ¿qué dice? Nada teme. Vamos a Proverbios capítulo 28. Proverbios capítulo 28, versículo 1. Dice así, Proverbios 28:1. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Vuelvo a repetirlo. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. El que nada debe, nada teme. Dice ahí este pasaje al principio, ¿verdad? Huye el impío sin que nadie lo persiga. Muchas veces tenemos sentimientos de culpa o persecución, ¿y qué crees?
nadie nos sigue. Piensas que todos te observan, que todos te critican, que todos te miran, y ni siquiera es cierto, ni siquiera nadie te persigue. Debemos entender que si ya nos arrepentimos, Dios nos perdonó, pues Cristo pagó el precio en la cruz por nuestros pecados, por nuestras culpas. ¿Acaso no tiene poder la sangre de Cristo? En esa culpa, en ese pecado que estás cargando, si tú te arrepientes, ¿acaso la sangre de Cristo no tiene poder para perdonar tus pecados y para limpiarte de toda maldad? La culpa hace que pensemos que nuestros errores sean o son más grandes de lo que en realidad son. Muchas veces armamos unas grandes fortalezas, murallas que no nos permiten avanzar. Pero déjame decirte que todo está aquí. Y todo está aquí. En el momento que tú te acercas a Cristo Jesús, la sangre de Cristo tiene poder para limpiarte de todo pecado. Deja de estar pensando que tu culpa es muy grande, que tu pecado es muy grande. Cristo Jesús es más grande. Cristo Jesús puede limpiarte de toda maldad, de todo pecado. La culpa debe ser quitada en el nombre de Jesucristo. El sentimiento de culpa, déjame decirte también que el sentimiento de culpa exagera las cosas y no nos permite creer que Dios puede perdonarnos o restaurarnos. Esa culpa muchas veces se exagera en nuestra mente y pensamos que es algo muy grande, ¿verdad? Que no puede ser perdonado, pero déjame decirte que no es así. Cristo pagó en la cruz por nuestros pecados, derramó su sangre preciosa para darnos vida y vida en abundancia. Amén. Cuarto principio: aprenda o aprende a decir no. Vamos a Santiago 5:12, Nuevo Testamento. Santiago 5:12 dice: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Bien, interesante pasaje. Aprende a decir no. Que tu sí sea sí, dice, y que tu no sea no. Los que tienen sentimiento de culpa, a todo van a decir que sí. Y vamos a ver por qué. Porque si tú tienes un sentimiento de culpa, o si vivimos con un sentimiento de culpa, a todo le vamos a decir que sí. Cuando hay sentimiento de culpa, a todo vamos a decir que sí, pero vamos a quedar mal aquí y vamos a quedar mal allá, porque no sabemos decir no. ¿A qué se refiere esto? No sabemos decir no porque muchas veces nos sentimos culpables de haber fallado y como consecuencia de querer tapar tu falta, a todo vas a querer quedar bien y a todo le vas a decir que sí, ¿verdad? La culpa te lleva a la irresponsabilidad. No digas mejor sí a todo. Aprende en este momento a decir no. Es lo que está enseñando la palabra, que tú sí sea sí, que de verdad vas a cumplir. Pero si hay culpa en tu corazón, aprende mejor a decir no. Ejemplo, ¿qué pasa cuando tú tienes un sentimiento de culpa? Y en ese sentimiento de culpa tú te sientes mal, te sientes peor, quizá hiciste algo indebido, no sé, cualquier cosa. Y de repente te llega una solicitud de aprobación de tarjeta de crédito y te emocionas, ¿verdad? Y por querer tapar tu culpa de algo mal que hiciste, algún mal negocio o algo, ¿qué vas a hacer? Decir sí. Y después, ¿cuáles son las consecuencias? Pues las consecuencias ya las sabemos, ¿verdad? Van a ser muy malas. Vas a ahogarte más en deudas, vas a ahogarte más en tu depresión y al rato te vas a sentir peor. Debes tener entonces madurez en tu contestación
y no que seas movido por la culpa que no ha sido sanada en tu vida. Tiene que ser sanada esa culpa en el nombre de Cristo Jesús, pero aprende a decir no a todo lo que te digan, porque muchas veces ni vamos a cumplir, ni vamos a hacer. Mejor que tu sí sea sí y que tu no sea no. Vamos al quinto principio. Las faltas del pasado son enseñanzas para la vida. Las faltas del pasado son enseñanzas para la vida. Vamos a Proverbios capítulo 1. Ahora sí te traigo movido con la Biblia, ¿verdad? Proverbios capítulo 1, versículo 22. Dice así: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Vuelvo a leerlo. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Bien, en este principio, las faltas del pasado son enseñanzas para la vida. Aquí hace una pregunta, ¿verdad? Este pasaje. ¿Hasta cuándo estarás dispuesto a entender? ¿Hasta cuándo, oh simples, dice, ¿verdad? ¿Hasta cuándo vas a seguir amando esa simpleza? Podemos vivir, podemos pasar el tiempo con esa carga, cargando esa carga, esa culpa, y podemos pasar mucho tiempo. Pero aquí este pasaje nos dice: ¿hasta cuándo vas a cargar con eso? ¿Hasta cuándo vas a tomar consejo del Señor? En los aciertos no se aprende, sino ¿de dónde se aprende? De los errores del pasado. Pero ¿cuántos errores vas a seguir cometiendo? Es mejor examinarse a uno mismo, ¿verdad? Pedirle a Dios que nos examine, que nos limpie, que nos perdone. Y entonces sí poder avanzar, ¿verdad? ¿Hasta cuándo, oh simples? Hace una pregunta muy fuerte. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo escucharás la ciencia y la sabiduría de Dios? La culpa, déjame decirte que la culpa no te permite aprender de los errores. La culpa te ciega completamente y no te permite ver lo que has hecho mal. Si identificaras lo que has hecho mal, ya no lo volverías a hacer, ¿verdad? Estamos como la canción, ¿verdad? Tropecé 2 veces y con la misma piedra. Que no sea así, aprendamos de nuestros errores. Las faltas del pasado son enseñanzas para la vida. Principio número 6, avanzamos. Asume tu responsabilidad. Asume tu responsabilidad. Vamos al salmo que leímos al principio, el Salmo capítulo 51. Salmo capítulo 51, versículos 2 y 3. Dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Vuelvo a leer ese versículo 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Bien, entonces, asume tus responsabilidades. Aquí el salmista le pide a Dios: Dios, lávame más y más de mi maldad. Claro que el rey David tenía un sentimiento de culpa, ¿verdad? Después de haber cometido el pecado, deseó una mujer, ¿verdad? Desde su balcón pudo verla, la deseó, se acostó con ella. Y entonces después vino un sentimiento de culpa, porque no solamente hizo eso, sino que también mandó matar al esposo de Betsabé. Claro que había un sentimiento de culpa muy grande, y en ese sentimiento no podía vivir. Y dice la palabra: mientras encubrí mis pecados, se ennegrecieron mis huesos, se secaba mi piel, se secaba mi corazón. Pero en este salmo vemos el arrepentimiento del rey David.
Y las palabras que le dice al Señor: lávame más y más de mi maldad. Yo reconozco mi pecado y mi culpa. Aquí está diciendo: yo reconozco mi responsabilidad. La regué, sí, la regué y me arrepiento en este momento. Dejemos de echarle la culpa a los demás. Ya no vivas echándole la culpa a los demás por lo que a ti te pasa. Aquí este pasaje nos dice que debemos asumir nuestra responsabilidad. Asume tu responsabilidad, asume tu culpa. ¿Acaso estás tratando de discutir con los mandamientos de Dios? Ahora Dios te confronta a que tengas un cambio de actitud. Una persona con culpa para todo busca una excusa, ¿no es cierto? En lugar de asumir tu responsabilidad y arrepentirte, mejor estás buscando excusa para esto, excusa para lo otro. Ya deja de excusarte con todo, deja de excusarte con Dios. Mejor asume tu responsabilidad. ¿Eres experto para poner excusas? Las excusas son solamente mentiras. Y la Biblia dice en uno de los mandamientos: no mentirás. Deja de excusarte, mejor asume tu responsabilidad. Amén. Principio número 7. Practica el perdón. Practica el perdón. Vamos a Mateo capítulo 6. Qué mejor pasaje que Mateo capítulo 6 acerca del perdón. Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. Dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Bien, entonces debemos aprender a practicar el perdón. Aprende a perdonar, constantemente aprende a perdonar. Porque muchas veces nos excusamos, como hablábamos en el punto anterior, ¿verdad? Y podemos decir frases célebres, como se dicen, ¿verdad? Que Dios te perdone. Mal, ¿verdad? Muchas veces, por zafarte, mejor dices: pero hay un Dios. Esas son excusas. Mejor practica el perdón. Mejor asume tu responsabilidad y practica el perdón. Si alguien te lastima o si tú lastimas a alguien, aprende acerca del perdón. Practica el perdón, puesto que si tú lo practicas y si eres perdonado, vas a ser libre. Confía en Dios, en lo que su palabra dice, y perdona. Perdona las veces que sea necesario perdonar. Alguno de sus discípulos le preguntaron a Jesús: Señor Jesús, ¿y cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Y Jesús le dijo: no te digo que 7 veces, sino 70 veces 7. Con esto le estaba diciendo que debemos estar perdonando constantemente. ¿Alguien te ha lastimado? ¿Alguien te ha herido? ¿Traes algún resentimiento contra alguien en este momento? Necesitas perdonar, necesitas ser liberado del pecado. Si no perdonamos, entonces Dios no nos va a perdonar y cargaremos con ese sentimiento de culpa. Y esto te va a llevar a una depresión terrible. La culpa hace que te lastimes. O bien, esa culpa con la que cargas hace o lastima a otras personas que están cerca de ti. Quizá esas personas que están cerca de ti son de tu propia familia, personas que tú amas, pero con esa culpa, con ese resentimiento, con ese enojo que tienes constantemente por causa de ese pecado, sin querer lastimas a otros. Aprende a perdonar. La culpa manipula a otros. La culpa te manipula a ti. La culpa no te permite practicar el perdón.
Amén. Principio número 8, avanzamos. Practica la humildad. Vamos a Romanos capítulo 12. Ahí más adelantito, Romanos capítulo 12, versículos 16 y 17. Dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seas sabio en tu propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Bien, entonces aquí debemos de practicar la humildad. No seas, ahí da varios consejos, ¿verdad? No seas altivo. No sea que por causa de tu o consecuencia de tu culpa, con tu resentimiento, porque no te has arrepentido, entonces eres un altivo. No seas así, dice, no seas altivo. No seas sabio en tu propia opinión. Escucha lo que la palabra de Dios te está diciendo acerca de la culpa. No seas sabio en tu propia opinión. No pagues a nadie mal por mal. Procura lo bueno siempre delante de los demás. Dice, asóciate, identifícate con los humildes, practica la humildad. La culpa produce rebeldía. Debes amar a tu enemigo, dice la palabra, ¿verdad? La culpa no te permite ser diferente. Y eso que se supone que eres un hijo o una hija de Dios. Ya no seas rebelde. Entrégale tus culpas hoy mismo a Dios. Y no te desquites con los demás, con los que te rodean, con los que te aman. No te desquites en tu enojo con los demás. Entrégale esa culpa al Señor Jesucristo y empieza a practicar la humildad. Avanzamos. Principio número 9. Mantente alerta. Mantente alerta. Primera de Pedro, capítulo 5. Vamos más adelante todavía, casi al final de la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Bien, mantente alerta, dice esta parte de la Escritura, ¿verdad? Sean sobrios y estén atentos. Esa palabra sobrios pues es lo contrario a borracho, ¿verdad? Alguien que no está en sus 5 sentidos, sino aquí dice, está alerta, está atento. ¿Para qué? Pues vuestro adversario, tu enemigo, el diablo, está como león rugiente al acecho, buscando a quien devorar. Debemos estar alerta porque anda buscando a quien destruir. No importa si eres hijo de Dios. Si tú cargas con esa culpa, con ese resentimiento, si constantemente estás enojado o enojada y te desquitas con los demás, entonces déjame decirte que eres una víctima. Como dice el internet, víctima. ¿Y cuál es su mejor víctima o víctima? Aquel acomplejado o acomplejada, lleno de culpas. Aquel es blanco fácil para el diablo. Es fácil para que llegue aquel depredador y quiera despedazarte y quiera destruirte. Aquel que tiene su autoestima por los suelos, aquel va a atacar el diablo. Por eso dice la palabra, manténganse sobrios, estén alerta. Mantente alerta, porque el diablo te quiere destruir. No te dejes del diablo, dice también la palabra, resiste al diablo, resístelo. Pero ¿cómo? Con la fe. Ora, busca a Dios, arrepiéntete, resiste firme en la fe.
No eres el único. Aquí también dice más adelante, dice que no eres el único que lucha con eso. Muchas veces pensamos que yo soy el frijolito negro, ¿verdad? En el arroz blanco. No es así, hay más que están sufriendo, hay más que están luchando. Dice ahí entonces la palabra, pues hay más que sufren en estos mismos padecimientos. Entonces esto pues nos identifica, ¿verdad? Con la palabra de Dios, con los hermanos en Cristo, de que sí podemos, de que podemos resistir al diablo, de que podemos mantenernos firmes en la fe. La culpa te acecha. La culpa trae tus pecados a la mente para que te sigas hundiendo. ¿No es así el diablo? Cuando tú intentas buscar a Dios y ahora sí, como que das un destello de luz en tu vida, pero comienzan los pensamientos a atacarte, comienza la culpa y es el diablo, el león rugiente que está rugiendo alrededor de ti, recordándote quizá tu pasado, recordándote toda aquella culpa. Por eso necesitas estar alerta y no dejes que la culpa te siga hundiendo. En este momento reprende la culpa en el nombre del Señor Jesucristo. La culpa te hace sordo a la voz del Espíritu Santo. Escucha esto, la culpa te hace sordo o sorda a la voz del Espíritu Santo. No puedes escuchar al Espíritu Santo porque hay culpa en tu corazón, porque hay un resentimiento en tu corazón. Y Satanás usa la culpa para que no escuches la voz de Dios. No tomes a la ligera los ataques de aquel león rugiente que quiere despedazarte y quiere hundirte en una profunda depresión. Recuerda que el sentimiento o la emoción de culpa destructiva te va a llevar a la depresión, y esa profunda depresión te va a llevar o te puede llevar hasta la muerte, o te puede hacer caer en mucho más cosas. Bien, último principio, 10º principio. Disfruta tu libertad. A ver, dilo conmigo. Hoy decido disfrutar de mi libertad que Cristo me ha dado. Vamos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículos 1 y 2. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Bien, hermoso pasaje, ¿verdad? Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para ti. Tú que has creído en el nombre del Señor Jesucristo, tú que eres un hijo de Dios, tú que has abierto tu corazón a Cristo Jesús y que te has arrepentido de tus pecados, dice este pasaje de Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cristo da libertad de la culpa. En este momento Cristo quiere darte libertad de la culpa. Hoy Cristo Jesús te hace libre, pues Él te libra del pecado. Ninguna condenación hay para ti si tú te has arrepentido, si tú has abierto tu corazón a Cristo Jesús. El Espíritu Santo es el que te da vida, te da libertad. Ahora el Espíritu Santo está en ti, eres templo del Espíritu Santo, por lo tanto no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Hoy Cristo sana tus emociones. Hoy tienes que disfrutar de esa libertad. Muchos no entienden esta parte.
de que ya somos libres, de que hay novedad de vida, de que Cristo cargó en la cruz el pecado de todos nosotros. Él cargó la culpa y la clavó en aquella cruz. Ahora Él nos da libertad. Disfruta de tu libertad en este momento. Disfruta de tu libertad que Cristo te ha dado. Porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Hoy mismo decide sonreír, decide adorar a Dios con todo tu corazón. Hoy mismo cántale con todo tu corazón y deja tu cara de palo a un lado. Sé feliz. Dios quita aquel peso de la culpa de tu vida. En este momento Dios quita la culpa de tu corazón. Ahora en esa alegría busca a Dios con todas tus fuerzas. Ahora que Dios te ha hecho libre, sé libre, disfruta, pero comienza a buscarlo en una manera sobrenatural como nunca lo has hecho. ¿Cómo no agradecerle a un Dios tan amoroso por haber enviado a su Hijo amado, a su unigénito, a su único Hijo, para darlo en sacrificio en aquella cruz, para darnos libertad a cada uno de nosotros? Hoy es momento de que debes orar, debes ayunar, debes adorar, debes disfrutar la compañía de Dios en cada momento. La compañía de Jesús caminando alrededor de ti, el Espíritu Santo que está dentro de ti. Disfrútalo, porque Cristo te ha hecho libre. Hoy mismo disfruta también de la compañía de tus seres queridos que están alrededor de ti. Hoy mismo Dios te da la oportunidad de que lo puedas hacer porque te ha hecho completamente libre. Ahora pues, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hoy mismo eres libre de la culpa en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ya no le eches la culpa a otro. Hoy mismo entrégale tu corazón a Cristo Jesús. Hoy mismo pídele, Señor, en este momento te ruego que me transformes. Hoy mismo te pido que me hagas como aquel barro y que sea transformado. Vamos a entonar este hermoso canto, pero más que un canto es una oración. De decirle, Señor, moldéame a tu imagen, hazme a tu semejanza y que yo pueda buscarte con todo mi corazón. Cámbiame, Señor, haz tu ver en mí. Que mi corazón sea como tú. Cámbiame, Señor. Cámbiame, Señor. Haz tu ver en mí. Pide al Señor que te transforme. Que mi corazón sea como el tuyo. Sea como tú. Como el barro moldeano, Señor. Y como el barro moldeame, hazme a tu imagen. Esa es mi oración. Cámbiame, Señor, haz tu ver en mí, que mi corazón sea como tú.
sea como tú. Sea como tú. Vamos a orar, cierra tus ojos. Padre, en el nombre precioso de Jesucristo, rogamos que vengas tomando toda emoción de culpa que pudiera existir en nuestros corazones. Hemos escuchado un mensaje de poder acerca de tu palabra, Señor, en donde tú, Señor, has clavado en aquella cruz aquella culpa, Señor. En el nombre de Jesucristo yo te pido que des libertad de culpa a todos mis hermanos, Señor, a los que han escuchado este mensaje de tu palabra, porque ciertamente tu palabra es poder, Señor. Poder para todo aquel que cree, Señor. Y aquí estamos creyendo a lo que dice tu palabra. Por lo tanto, Señor, en tu nombre reprendemos toda obra del diablo, todo sentimiento de culpa de lo que pudiera haber hecho o lo que hice mal, Señor. En el nombre de Jesucristo lo entregamos y pedimos, Padre, que tú vengas dando libertad al cautivo, Señor. Que a partir de este momento, Señor, así como dice tu palabra, de modo que el que está en Cristo Jesús ya no tiene ninguna condenación, porque ha pasado de muerte a vida, Señor. Y Padre, tu palabra da vida, tu palabra da esperanza, y en el nombre de Jesucristo permítenos, Señor, levantar nuestros rostros en este momento, sabiendo que tú has perdonado todo pecado, toda culpa, porque nos hemos arrepentido, Señor, y hemos buscado tu rostro con todo nuestro corazón. Bendice, Señor, los corazones, bendice las vidas de mis hermanos. Bendice las vidas de aquellos que están escuchando tu palabra, Señor. Bendíceles en el nombre de Cristo Jesús y da libertad al cautivo. Te lo pedimos y te damos gracias, muchas gracias, Señor, porque somos llamados tus hijos, Señor. Gracias te damos en el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pedimos. Amén y amén. Pues llegamos al final de este servicio, que ha sido de mucha bendición para todo aquel que haya escuchado y haya creído en su corazón.